Buenas y bienvenidos. En este video voy a responder una pregunta de un tema muy interesante que es la salud física de los músicos. Obviamente que es un tema muy amplio y no puedo entrar en todos los detalles en este video, pero voy a tratar de responder y dejar algunos comentarios. La pregunta es la siguiente, de Ariel. Ando con dolor de cervicales desde hace un tiempo y quería saber si es posible que ciertas posturas incorrectas cuando estudiamos nuestro instrumento puedan causar dicha molestia. Bueno, antes de responder, quiero aclarar que no soy médico, no tengo ninguna preparación profesional en este campo de salud. Todo lo que digo es desde mi experiencia, de tocar, de estudiar, de hacer otro tipo de actividades físicas y obviamente de ver colegas y alumnos. Conozco muchos músicos que tienen problemas. Muchos de ellos no son bandoneonistas en realidad, son muchos guitarristas, pianistas, contrabajistas, violinistas, también algunos bandoneonistas. Entonces, creo que lo primero, si tenés algún problema, si sentís una molestia, hay que ir a ver un profesional o tal vez ver varios para que te den opinión. Y no es solamente por el tema de tratar el problema, que obviamente es importante, sino también para saber de dónde viene. Porque una molestia decís acá, dolor de cervicales, bueno, hay que ver si es el hueso, si son los nervios, si es el músculo, si es una combinación de todo eso, tal vez es una proyección de otra parte del cuerpo, como muchas veces pasa. Entonces, si recibís una opinión, un diagnóstico, se puede deducir tal vez de dónde viene y si está relacionado al momento de tocar. Eso es lo primero. Segunda cuestión, con respecto a lesiones en general, creo que es importante saber que hay diferencia entre una lesión puntual, como un esguince por ejemplo, y lesiones que son acumulativas. Por ejemplo, el codo de tenista. Podés ir a investigar de qué se trata, pero hay muchos tipos de lesiones así que son por desgaste. En general se cansa el músculo y empieza a trabajar el tendón y empieza ahí una cadena de cuestiones. O también en algunos casos que se contrae mucho el músculo y eso trae otros problemas. Pero me parece muy importante observar con este tema de lesiones acumulativas que eso puede suceder también en inactividad. Por ejemplo, si yo duermo sobre un colchón muy blando, me levanto a la mañana con dolor de cuello, dolor de espalda, y en realidad estuve unas cuantas horas sin hacer absolutamente nada, en completa relajación, y eso puede causar inclusive lesiones. Entonces eso es como el caso extremo de no hacer nada, e inclusive podemos tener problemas, solamente por la posición del cuerpo. Y eso nos lleva a otro punto clave, al momento de tocar el bandoneón específicamente, que es estar sentados. Bueno, hay personas que tocan parados, me imagino que la mayoría del tiempo del estudio, mismo si tocas parado, no estás parado todo el tiempo. Eso también es bastante tramposo, por decirlo de una manera, porque hay muchas cuestiones ahí. Yo toqué por un tiempo parado y muchas cuestiones en la cadera, la altura de la pierna y todo eso, donde uno pone el peso, puede generar muchos problemas en la espalda eso en realidad. Pero mismo solamente de estar sentado, la realidad es que mismo una persona que estudia 2 horas o 3 horas por día, el resto del tiempo es muy probable que esté sentada, frente a la computadora, en el sofá, haciendo diferentes cosas, en el auto. Entonces, en realidad el factor en común acumulativo es estar sentado. Y por eso es una cuestión muy importante. Hay un video que se llama Posición Inicial, en lo cual comparto algunos consejos sobre la forma de estar sentado. Se trata de una posición inicial, no quiere decir que uno esté así todo el tiempo cuando toca, pero es encontrar una posición de equilibrio del cuerpo. Lo que comparto ahí yo lo aprendí en Body Mapping, que es se puede decir una disciplina o conocimientos de fisiología y de funcionalidad para músicos. Hay una entrevista también en el canal sobre Body Mapping si es algo que te interese. Y sé que en Argentina no hay mucho de eso, pero sí hay técnica Alexander, Eutonía, Feldenkrais, que son diferentes técnicas y disciplinas que
desarrollan la conciencia corporal. Entonces, primera cuestión muy importante es la forma de que uno está sentado y en la totalidad de actividades, porque eso es lo que hay que ver. Si surge un problema, una lesión que es acumulativa, puede ser por algo que uno esté haciendo 8, 9, 10 horas por día y no por algo que uno esté haciendo 2 o 3 horas por día. Entonces, es algo simplemente para pensar. No digo que no sea por la forma, la posición de estar con el instrumento, pero digo que hay que fijar en eso también y ver si tal vez de ahí surge algún problema. Con respecto a la posición de estar sentado también, hay otra cuestión que es la contracción de los músculos y que se pueden acortar algunos músculos, por ejemplo el isquiotibial, el gemelo y otras partes de la cadera. Y hay una entrevista con Ana Castro, que es bandoneonista y además entrenadora, y ella explica un poco de algunas de las problemáticas que surgen simplemente de estar sentado mucho tiempo, más allá de todo, simplemente por esa posición, que bueno, podemos discutir si es natural para el ser humano, por más que uno tenga buena posición equilibrada en la manera de sentarse. También podemos pensar que tal vez no es tan natural para el cuerpo, y si uno va a estar sentado muchas horas, de cualquier manera le conviene hacer actividades que son complementarias, sean de entrenamiento, elongamiento, etc. Entonces, eso por el tema de la forma de estar sentado, creo que es sumamente importante a tener en cuenta, porque hay una cuestión. Nosotros cuando tocamos el instrumento, primero usamos el cuerpo, es decir, el primer instrumento que manejamos es el cuerpo, y la mayoría de los instrumentistas no recibimos una preparación con respecto al manejo del cuerpo, a diferencia de cantantes que estudian el aparato vocal y bailarines, por ejemplo, que conocen todos los nombres de los huesos en el cuerpo, los músculos, y saben exactamente qué es lo que hace que el brazo se mueva así o la pierna se mueva así. Conocen, lo estudian, y nosotros no. Entonces uno agarra el bandoneón, va a estudiar el bandoneón, pero de lo más básico de cómo si uno va a estar sentado unas cuantas horas, tiene que encontrar una buena posición para estar sentado. Si uno va a mover su cuerpo, tiene que tener conciencia de cómo funciona este aparato antes de incorporar otro aparato. Entonces eso es una cuestión importante. Un par de cuestiones que yo observo que pueden también generar problemas en ese contexto de los cervicales o en general, y está en relación a la tensión. Entonces, una cuestión que es bastante común es una tensión involuntaria e innecesaria o mal conducida. Tensión involuntaria quiere decir que se produce una cantidad de energía, de tensión en el cuerpo, y que de alguna manera se conduce a alguna parte del cuerpo que no nos ayuda para nada. Y eso, acumulándose, puede crear problemas. Por dar un ejemplo, muchas veces veo estudiantes que tienen que tocar algo, tal vez es muy sencillo, y están ahí como la nota. Y no es para hacer un chiste, pero realmente a veces se ve cosas así. Estoy un poco exagerando, pero a veces se ve en la boca tensión, y a veces tienen que tocar algo muy sencillo, pero hay una acumulación de energía que no se sabe hacia dónde conducir. Y si para hacer algo sencillo yo tengo que hacer toda esa tensión, que en este caso está dirigida a la cara, si una persona está 2 horas haciendo eso, seguramente va a crear problemas. Y de la misma manera creo que puede llegar a los hombros y a diferentes partes. Con lo cual, eso es algo que uno puede prestar atención. Puedes filmarte tal vez y ver cómo estás cuando estás estudiando y analizar un poco, pero lo mejor es poder observar lo que pasa adentro. Y con respecto a eso, el mejor consejo es estudiar de una manera muy consciente y en pasos. Es decir, que si yo voy a estudiar algo nuevo, no me voy a quedar ahí en la partitura, a ver si esa nota, porque toda la atención va a la notita que está ahí,
y no hay atención en lo que pasa en el cuerpo. En realidad lo que quiero hacer, por más que yo esté estudiando un compás, es que ese compás yo lo pueda tocar con conciencia de cómo está mi cuerpo y poder escuchar la música. Entonces, como no se puede poner la atención en más de un lugar a la vez, se puede hacer varias cosas a la vez, pero algunas cosas son automáticas. Yo tengo que estar seguro que puedo poner la atención donde tengo que poner la atención para no crear problemas. A mí me pasa, por ejemplo, cuando trabajo en la computadora sobre alguna composición, a veces me encuentro que estoy así dentro de la pantalla y digo, no, hay que reiniciar. Entonces, ese tipo de concentración nos puede consumir, pero también puede crear tensión involuntaria, y eso es un punto importante y lo veo mucho. Ahora hay otro punto relacionado a la tensión, que es tensión voluntaria pero innecesaria o mal conducida. Y eso sucede en general en personas adultas que a veces piensan demasiado, piensa demasiado, o que construyen conceptos sobre lo que las indicaciones que recibieron. Y entonces, o deducen cosas, y tal vez eso que deducen y eso lo que hacen no es necesariamente lo que fue la indicación o lo que les conviene hacer. Como que se apegan a una idea y dicen, no, tengo que hacer esto. Y eso puede ser por poner demasiada atención o no suficiente. Que también, si se lleva la relajación a un extremo, también puede causar problemas porque el músculo que tiene que trabajar no trabaja y empieza a trabajar el tendón y falta fortaleza, etc. Entonces, tengo otros videos sobre eso, sobre instrucción y demás, pero creo que es muy importante también, si uno tiene conceptos sobre cuestiones técnicas, uno tiene que averiguar realmente si es eso que yo debería hacer, eso que entiendo. Y obviamente tener en cuenta que cada cuerpo es diferente y que finalmente el que sabe lo que pasa adentro es uno. Y ahí volvemos otra vez a cuestiones de las técnicas de conciencia corporal y demás, que justamente se basan en eso, en que la imagen que tenemos de nuestro cuerpo no es necesariamente la imagen real, es lo que estamos acostumbrados. Yo creo que estoy derecho, pero en realidad estoy así o así, porque estoy acostumbrado a eso. Entonces, bueno, para eso existen esas disciplinas. Voy a terminar con un comentario sobre lo que vos decís acá, posturas incorrectas, solamente por la terminología. Yo prefiero la palabra posición, no postura, porque postura parece que, bueno, estoy en buena postura. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que moverme, y cuando me muevo, bueno, esa postura cambia, porque en realidad tocar un instrumento, que es una actividad física, es una actividad en movimiento. Entonces, en todas las actividades que tienen movimiento, sea el ballet, o sea el tenis, o sea cualquier tipo de las artes marciales, hay posiciones, posición inicial, posición de base, diferentes tipos de posiciones. Algunas son más dinámicas, mismo el boxeo, por ejemplo, tiene una posición que están en movimiento, pero es una posición, como es un estado, digamos. Y después hay movimientos. Y cuando tocamos instrumentos es lo mismo. Tenemos partes que son más estáticas o más fijas y otras que menos, pero es relativo, porque mismo el culo, que parece que es lo más fijo que hay, si yo me muevo así o así, bueno, los pianistas lo hacen mucho cuando tienen que mover de un lado para el otro, si me muevo así o así, el apoyo cambia, no es el mismo. Entonces no es del todo estático. Por eso creo que es mucho más útil pensar en posición y movimiento. Ahora, con respecto a incorrecto, también creo que es algo muy tramposo, porque ¿qué sería correcto? Si el cuerpo lo puede hacer, si el cuerpo puede estar en una posición, y yo en esa posición o en este movimiento yo puedo conseguir el resultado musical que yo quiero. Quiero que suene así y lo logro. Bueno, está perfecto. ¿Cuál sería correcto e incorrecto? Ahora, si yo tengo una posición o un movimiento, consigo lo que quiero a nivel musical, pero después tengo lesiones,
ahí tengo un problema. Entonces, la cuestión no es que es correcta o incorrecta, yo creo que la cuestión es si eso produce lesiones o produce problemas o no. Después se puede hablar de que si es más eficiente, menos eficiente, pero ahí entra otra dimensión que es el arte y la expresión, que eso va más allá de la eficiencia, digamos, no es un auto, simplemente. Está todo vinculado. Entonces, creo que en este concepto de lo incorrecto y correcto, yo creo que es mejor dejar de lado esto. Nuestro objetivo siempre es la música. Yo tengo el instrumento del cuerpo, tengo el instrumento que es el bandoneón, tengo que hacer que el bandoneón suene de cierta manera, que la música suene, y para eso uso ciertos movimientos y ciertas posiciones. Y después lo que tengo que revisar, que si con esas posiciones hay algo que produce problemas. Y entonces hay que ir a revisar eso. Como que suena un poco científico, pero es así, básicamente. Porque si no, ¿qué es correcto? ¿Quién decide qué es correcto? Para un cuerpo algo va a funcionar, para otro cuerpo otra cosa va a funcionar, para una música una cosa va a funcionar, para otra cosa. Y además, hay que tener en cuenta que hay ciertas actividades, no digo en el caso de tocar el bandoneón, porque creo que el bandoneón es un instrumento muy ergonómico comparando con otros, creo que realmente calza muy bien en el cuerpo. Hay algunas cuestiones como de que el cuerpo se tiene que amoldar, pero en general creo que es muy ergonómico. Pero hay otros tipos de actividades, diferentes tipos de deportes, por ejemplo, que por más que esté la técnica más eficiente de moverse, producen lesiones por sobreuso. Y entonces lo que la gente tiene que hacer es compensarlo con cosas que van a equilibrar y que uno pueda seguir haciendo. Entonces, por llevarlo a lo nuestro, un buen ejemplo de eso es simplemente estar sentado. Entonces, yo creo que estar sentado mucho tiempo, por más que uno tenga una posición realmente súper equilibrada y súper eficiente, estar en una posición mucho tiempo puede crear problemas, sí o sí, cualquier sea la posición. Entonces hay que equilibrar eso también, y como dije anteriormente, con eso voy a redondear esto, es que en el cuerpo pasan muchas cosas y hay muchas tensiones también, y muchas posiciones que uno toma, que a veces no somos conscientes de eso. Y entonces lo que podés hacer es obviamente ver un profesional, ver cuál es el problema, tratar de deducir de dónde puede venir ese problema, si es acumulativo, si es algo puntual, si es acumulativo por una actividad o por una posición simplemente, y después ir a investigar qué es lo que pasa, qué es lo que a vos te pasa en ese momento. O sea, hay que investigar y hay que deducir, pero yo creo que los conceptos que a veces existen un poco en el mundo de la música, sobre todo el bandoneón, así no, así sí, eso no, eso es malo, eso es bueno. No existe eso. Eso es malo, eso es bueno, eso es correcto, eso es incorrecto. No, en ninguna cosa es así. Hay gente que hace las cosas y resuelven las cosas de maneras diferentes. Los cuerpos son diferentes no solamente en tamaño, sino también en tono muscular. Y entonces cada uno tiene que investigar y siempre eso está en función de algo. Entonces, bueno, también si uno quiere saber cómo cuidar la salud, tiene que definir qué es salud, que es una de las cuestiones, que hay sistema de salud, pero el sistema de salud en realidad trata enfermedades. No, nadie define qué significa salud, qué significa estar sano, si estamos todo el tiempo en un estado de cambios internos. Entonces, bueno, todo relativo y es otro tema. Espero que te mejores pronto y bueno, espero que no sea a causa de estudiar el bandoneón. Creo que se puede estudiar el bandoneón, se puede tocar el bandoneón sin tener problemas, pero hay muchas cosas que pasan dentro de la persona y es muy difícil de ver
desde afuera. Entonces, el que es responsable de encontrar la solución es uno. Hasta la próxima.